Muy buenas tardes. Dios les bendiga. A su nombre, gloria. Él es digno de toda alabanza, toda adoración. Él es grande. Tenemos un Dios grande, maravilloso, único, incomparable. Fuerte es nuestro Dios, poderoso. Él es grande, fuerte, poderoso es nuestro Dios. Santo, santo es el Señor, aleluya. Digno de recibir gloria, alabanza y el poder. Digno de recibir el honor. Poderoso es nuestro Dios, aleluya. Aleluya. Alabanza y el poder. Hoy estaré compartiendo palabra de Dios. Vamos a gozarnos en la palabra de Dios. El tema que tiene por nombre es hombres de poca fe. Cuando dice hombres en la escritura, en la palabra de Dios, se refiere a mujeres y a hombres, a toda la humanidad, hombres y mujeres, hombres de poca fe, palabras de Jesucristo. Cristo es grande. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Alabanza y el poder. Dele toda la gloria, todo el honor. Iglesia Bautista Maranata. Cristo vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Alabanza y el poder. Digno de recibir el honor. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. En esta noche vamos a declarar todos juntos que Él es grande, que Él es fuerte y que Él es poderoso. Aleluya. ¿Están listos? ¿Están listos? Él es grande. Grande, eterno Dios, santo, santo. Padre, que esta palabra que voy a presentar, eterno Dios, palabra de Dios, palabra suya, sea inspirada, Señor, guiada por su Espíritu Santo. Que yo me esconda en usted, eterno Dios, para que el pueblo de Dios, para que todo aquel que esté escuchando reciba palabra de Dios, no palabra de hombre. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Digno de recibir gloria. Aleluya. Alabanza y el poder. Digno de recibirlo. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Él es grande. Grande es nuestro Dios. Aleluya. Wow. Jesucristo es grande. Hoy, como dije, predicaré este tema, hombres de poca fe. Algo muy común en la vida de nuestro Señor Jesucristo era verle enseñar. Enseñar es instruir, enseñar es doctrinar. Jesús es el maestro de maestros. Cuando Él enseñaba, la gente se admiraba de su doctrina. Pero la más grande enseñanza de nuestro maestro de maestros era que Él enseñaba con su ejemplo. Jesús
En sus enseñanzas usaba parábolas, usaba en otras palabras una verdad terrenal con un significado espiritual. En los evangelios tenemos variedad de parábolas. Por ejemplo, tenemos la parábola del sembrador, la parábola del crecimiento de la semilla, tenemos la parábola de la semilla de mostaza y otras más. Y Jesús dijo de la semilla de mostaza que el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la pequeña, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrada crece y crece y se hace la mayor de las hortalizas. Mas el uso de las parábolas de nuestro maestro era para que la gente que lo escuchara desarrollara fe. Fe que les iba a ayudar en la vida cotidiana. Nos dice la Escritura que Jesús, que con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios produce una fe única. Esa fe es la única que agrada a Dios. Está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios. Literalmente, esto es que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Jesús se pone contento. Jesús está feliz porque esa fe en Él será la cual nos dará la victoria en esos momentos difíciles de nuestra vida. Hoy les compartiré que la fe en Jesús ha de ser una fe victoriosa. La fe es una fe que se tiene que poner a trabajar, algo que los discípulos de Jesús no hicieron cuando lo tenían que hacer. Leamos en el Evangelio de Marcos capítulo 35, capítulo 4, Evangelio de Marcos capítulo 4, repito, Evangelio Marcos, según Marcos, el Evangelio Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Verso 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Verso 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Verso 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Verso 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Nos dice el verso 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasamos al otro lado, o sea, pasemos al otro lado, los invita a pasar al otro lado, de una ribera a la otra. En aquel día Jesús tuvo una jornada muy difícil. Podíamos decir que Jesús cayó rendido, Jesús cayó agotado, cansado. Jesús humanamente se cansaba, se agotaba, mas aún así Él invitó a sus discípulos a pasar al otro lado. Pasarían de una ribera a la otra ribera, y para esto pues lógicamente era necesaria una barca. Pero antes de tomar una barca de muchas que había, Jesús lo que hace es despedir a la multitud. Esto es ser caballero, esto es tener, podemos decir, es tener educación.
Esto es tener disciplina en la vida, pues todas estas cualidades tenía Jesús, y al tenerlas, eso hacía que las multitudes lo buscasen y le siguiesen. La iglesia de Cristo debe de ser una iglesia con personalidad. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia con disciplina, debe de ser una iglesia amiga, ha de ser una iglesia que la gente que llegue experimente el amor de Dios a través de sus miembros, o sea, a través de nosotros. Es que la iglesia es el cuerpo de Cristo formado por creyentes que hemos experimentado el amor de Dios. Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Toman la barca, se suben a la barca. Digo yo, si los discípulos habrían sabido lo que les vendría más adelante, posiblemente no. Posiblemente no. Por 100% estoy seguro que no se hubieran subido a la barca con Jesús. Pero gracias a Dios que se subieron, porque ellos aprendieron una gran lección. La lección que estar con Jesús en los momentos más difíciles nos edifican, a pesar de que nuestra fe no agrade al Señor. Así es. Estar con Jesús en los momentos más difíciles nos edifican, a pesar de que nuestra fe no esté agradando al Señor. Lucas capítulo 4, verso 37 dice la palabra: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Me imagino que en el transcurso del camino de una ribera a otra ribera, en esa barca, hasta el momento todo estaba bien. Posiblemente los discípulos de Jesús estaban pasando un tiempo maravilloso, con bromas, contándose anécdotas, historias, pero el maestro estaba durmiendo. Jesús había predicado todo el día a una gran multitud, y humanamente esto cansa. Jesús era Dios hombre, como humano se cansaba. Tal fue su cansancio que al subir a la barca tomó una siesta, tomó un descanso. Se apartó y fue a dormir. Tomó un descanso. En la vida es saludable tomar descanso. Es importante darle al cuerpo, a nuestro cuerpo, un descanso mental, físico. Si no se le da, se entra a una etapa muy dolorosa llamada estrés. Y estrés es un enemigo que, si no le das atención, te destruye. Y hay personas que se han suicidado por estar súper estresadas. Podríamos decir que eso pasó con los discípulos de Jesús que estaban en la barca con Jesús. Ellos, al ver con sus propios ojos aquella gran tempestad de viento, y que tal tempestad de viento hacía que olas violentas entrasen en la barca, la cual empezó a llenarse de agua, pues los discípulos se angustiaron. ¿Por qué se angustiaron? ¿Por qué se angustiaron si Jesús estaba con ellos en la barca? Ellos habían visto con sus propios ojos milagros maravillosos de Jesús, del Maestro. Ellos habían sido testigos del poder de Jesús. Mas, sin embargo, se angustiaron, se pusieron temerosos. El temor es uno de nuestros enemigos. El temor es parte de nuestra naturaleza caída. Dios conoce nuestras debilidades, y entre esas debilidades está el temor. El temor te lleva a la angustia te lleva a la depresión es un síndrome caracterizado por una tristeza muy profunda, en el cual una persona no funciona a toda su capacidad de sus funciones psicológicas, que tal persona parece desfallecer. En esta condición se encontraban los discípulos cuando la barca estaba siendo golpeada por una tormenta de viento. ¿Cuál tormenta? Hacía que el agua del mar golpeara con gran ímpetu la barca, la cual se estaba llenando de agua, y los discípulos, al ver toda esa escena, temerosos, no supieron qué hacer. Las tormentas de la vida que nos azotan pegan contra nosotros con gran ímpetu, que si no estamos
fortalecidos en la fe, si no estamos fortalecidos en la fe, las tormentas de la vida pegarán contra nosotros con un gran ímpetu y nos llenarán de temor. Que al tener temor no sabremos cómo vamos a actuar. Los discípulos estaban espantados, estaban temerosos, estaban fuera de sí, tan fuera de sí, que en ese momento no confiaron en el Señor. Aunque el Señor estaba dormido, ellos no debieron haberlo despertado. Y precisamente eso fue lo que hicieron. Que al hacerlo estaban declarando ellos mismos estaban declarando al despertarlo que eran hombres de poca fe. Y no solamente lo despertaron, sino que también se atrevieron a reclamarle. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle al Señor? ¿Quién soy yo para reclamarle al Señor? ¿Quién eres tú para reclamarle al Señor Jesucristo? Somos polvo. Somos pecadores y por ser pecadores merecemos el infierno, pero bendito sea el nombre de Dios que está escrito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, o sea, no se vaya al infierno, no vaya al infierno, mas tenga vida eterna. Versos 38 y 39, capítulo 4, Evangelio de Marcos. Verso 38 dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Verso 39, y levantándose, dice la palabra, que reprendió al viento, y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. ¿Qué hubiera pasado con los discípulos si ellos no despiertan al Maestro? Probablemente hubieran perecido por las aguas del mar. Ellos mismos lo declararon. Señor, no te da cuidado que perecemos. Ellos mismos lo declararon. Es el porcentaje es alto de personas que hoy son lo que ellos han declarado ser. Unos han declarado, seré un gran médico, y hoy lo son. Otros han declarado, seré un gran científico, hoy lo son. Pero también otros han declarado con su lengua, no creo que la haga. Y no han logrado nada. La muerte, dice la palabra que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Esto es bíblico y como es bíblico siempre es importante estudiar el contexto para entender el por qué se dice. Los discípulos despiertan al Maestro. Lo despertaron tal vez porque era la última carta que tenían. Jesús nunca debe ser la última carta en nuestra vida. Jesús debe ser siempre nuestra prioridad de ir a Él. No importa cuán grande, cuán pequeña sea la tormenta que nos esté golpeando. La primera opción que tenemos es Jesucristo. Aleluya. Jesucristo es parte esencial de nuestra vida para confiar nosotros en Él. Él y solo a Él ha de ser nuestra primer prioridad. Los discípulos estaban temerosos porque sabiendo que Jesús estaba con ellos, ellos no confiaron, no tuvieron fe, que esa tormenta no era nada para Jesús. Y no tener fe en Jesús es desobedecerle. Jesús se levanta. Y se levanta porque sabe que hay una necesidad urgente. Hombres de poca fe pereciendo, hombres de poca fe declarándose derrotados, hombres de poca fe angustiados, hombres de poca fe temerosos, hombres de poca fe afligidos. Y a esa clase de hombres derrotados, a esa clase de hombres angustiados, temerosos, afligidos, Jesús le dice, ¿cómo no tenéis fe? Pero antes de decirles estas palabras, Jesús lo que hace es reprender con autoridad al viento y decirle al mar que estaba súper embravecido,
calla, enmudece, que al instante cesó el viento. Y ahora lo que hay es una gran bonanza. Ahora lo que hay es un tiempo de tranquilidad. Es ahora en ese momento que Jesús les dice: hombres de poca fe, ¿por qué no se los dijo antes? Ellos vieron con sus propios ojos lo que Jesús hizo, pero ellos no creyeron lo que Jesús pudo haber hecho antes. Repito, ellos vieron cuando hizo callar, enmudecer al mismo mar. Ellos vieron cuando reprendió al viento. ¿Por qué? Porque, digo yo, ellos vieron con sus propios ojos lo que Jesús hizo, pero ellos no creyeron que lo que Jesús pudo haber hecho antes. Jesús lo pudo haber hecho antes. Esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos, por fe, hubieran creído antes que Jesús pudo haber reprendido al viento y hacer callar y enmudecer al mismo mar, pero no creyeron. Ahora, al escuchar la reprensión del maestro, los discípulos van a reconocer que a Jesús se le debe dar reverencia. La reverencia va a la par con la fe. La fe te lleva a dar reverencia. Una persona sin fe, escuche, una persona sin fe jamás dará reverencia a su Dios. Marcos capítulo 4, verso 41, dice la palabra, verso 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este temor que se hace mención aquí no es un temor de miedo, sino es temor de reverencia. Cuando los discípulos fueron reprendidos por el maestro, ellos, al ver que el maestro hizo cesar la tempestad, ahora la fe de ellos se activa. Y es en esa fe que declaran verdaderamente: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Si el viento y el mar le obedecen a Jesús cuando les ordena algo, si el viento y el mar le obedecieron cuando Él se les ordenó, ¿cuánto más nosotros? Repito, si la naturaleza misma le obedece a Jesús, ¿por qué no nosotros obedecerle a Él? Cuanto más yo, que he sido testigo de grandes cosas que Jesús ha hecho en mi vida, ¿por qué no sujetarme a Él? ¿Por qué no obedecerle a Él cuando he sido testigo de grandes cosas que el Señor ha hecho en mi vida? El Señor ha cambiado mi vida. Bendito sea su nombre. Jesús hace grandiosas cosas en nuestras vidas para aumentar nuestra fe. ¿Eres hombre de poca fe o eres mujer de poca fe? Las pruebas Dios las permite en nuestras vidas para probar nuestra fe. La fe es confiar en el Dios Todopoderoso, pero la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Lee la Biblia. Lee la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que en la ley de Jehová está su delicia, la cual medita de día y de noche. A ti, Señor Jesús, sea toda la gloria, la honra, porque usted es Dios fuerte y poderoso. En el nombre de Jesús, damos por terminado este estudio de la palabra, de este mensaje. Hombres de poca fe. En este momento,
En esta prueba que hay en el mundo, Dios está probando nuestra fe. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Saludos y bendiciones.